La nueva ley del aborto que hoy se ha aprobado en el Congreso, esta va más allá de lo que dictaminó en esa polémica sentencia del Tribunal Constitucional y que se refería a un recurso presentado hace 12 años, pero de la ley de plazos de Zapatero. Esta va más allá porque esta ya permite a una niña de 16 años que pueda abortar sin permiso paterno, por ejemplo, o que desaparezca el periodo de reflexión de 3 días, que en la anterior ley había, con el fin de que alguien que da ese paso en el que hay una vida en juego, pues pueda, digamos, meditar, reflexionar sobre el paso terrible, ¿no?, que supone el acabar con una vida, o el hecho de que ya se introduzca la obligatoriedad de ese registro de médicos en la sanidad pública que quieran objetar, o sea, que no quieran practicar abortos, pero que pues sean al final ya señalados porque tienen que registrarse con nombre y apellido y apellidos, que ha cuestionado, por cierto, la Agencia de Protección de Datos, el propio Consejo General del Poder Judicial y hasta el propio Colegio de Médicos. Maribel Sánchez nos va a dar detalles sobre esta nueva ley y ahora comentamos. El de hoy es el último trámite parlamentario para que esta ley entre en vigor, fijando en los 16 años la edad a partir de la cual las jóvenes pueden abortar sin el permiso de sus padres. Por debajo de esa edad tendría que ser un juez el que decida y además se crearán listas de objetores, los profesionales sanitarios que se nieguen a practicar abortos. También se eliminan los 3 días de reflexión o la información sobre las ayudas a la maternidad que podrían hacer cambiar de opinión a la mujer antes de abortar. Le pregunto antes de nada a Luisa González, que es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid. Doña Luisa, buenas noches, doctora. Buenas noches, Antonio. Encantada de saludarte. Igualmente, de momento, vamos a ver, de las 3, en fin, cosas que introduce esta ley respecto a la anterior, la que afecta directamente a ustedes, a los médicos, ese registro de médicos que quieran objetar y no practicar abortos en la sanidad pública. Al final eso está siendo cuestionado por ustedes, pero también por la propia Agencia de Protección de Datos. ¿Qué supone el hecho de plasmar tu nombre y apellidos en una lista ya de entrada? Bueno, esto del registro no es nuevo, se introdujo ya este concepto de lista negra con la ley de eutanasia, ley de regulación de la eutanasia y el suicidio asistido en diciembre del 2020 y ya en ese momento mostramos nuestro rechazo porque contraviene la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que reconoce que los profesionales, y en este caso los médicos, tenemos el derecho a ejercer la objeción de conciencia sobrevenida, de forma sobrevenida, sobre cada caso particular. El hacer un registro en modo de lista negra para aquellas personas que no están de acuerdo en seguir una ley porque va en contra de los principios éticos básicos de nuestra deontología, supone una discriminación laboral sin precedentes. Ahora mismo nunca había sucedido nada semejante en democracia. El hacer esta lista negra para que va a suponer que personas jóvenes, por ejemplo, no tengan la posibilidad de determinados trabajos o incluso se pueda no renovar sus contratos si se considera que no van a practicar esta llamada prestación, ¿no? Además, tiene otra consecuencia muy negativa para nosotros como médicos, y es que deja en el abandono terapéutico a esos pacientes, les priva de la posibilidad de que les trate un médico que sí quiere cuidarles, que sí quiere acompañarles hasta el final y en todo el proceso, aunque no quiera practicar algo que suponga la muerte del paciente o la muerte del hijo que está gestando. Es muy interesante y muy importante lo que usted dice, doctora González, porque al final lo que estamos haciendo efectivamente es señalando a esos médicos, dejándoles marcado efectivamente e incluso para luego evitar o impedir que puedan ser promocionados como represalia, ¿verdad?, por haberse apuntado, y seguir en definitiva su juramento hipocrático, de salvar vidas y no de acabar con ellas, en definitiva. Le pregunto también, doctora, a propósito de el papel que tiene que desarrollar o tener un doctor en estos casos. ¿Se le priva con esta ley la posibilidad de que ustedes informen a una chica que aparezca en su consulta y diga quiero abortar? Ya, además de desaparecer el periodo de reflexión de 3 días, ¿qué margen tienen ustedes para informar a esa persona de manera voluntaria? ¿O eso también lo impide ya la ley? Hasta ese extremo llegamos. Bueno, la ley lo pretende. Es una ley que no es moderna, que no protege a la mujer, que la considera que puede actuar de forma
irreflexiva, le priva del conocimiento, nos priva a los médicos de dar la información que damos para cualquier otro proceso asistencial, para cualquier procedimiento, tratamiento. Siempre hemos de informar y pedir el consentimiento de ese paciente, pero hay que dar toda la información. En el caso de una gestación, lo primero que ofrecemos siempre es una ecografía para valorar si es un feto único, un feto múltiple, si está bien implantado, si hay ya latido. El negarle esto es la antimedicina. Sencillamente no es medicina. La ley de autonomía del paciente nos obliga a informar porque el paciente tiene derecho a conocer todo. Esta ley es antifeminista. El decir que la mujer no debe reflexionar, que no se le debe dar toda la información, que debe actuar desde la ignorancia, ponerse una venda y no saber lo que está haciendo, eso no va a cambiar la realidad de lo que está pasando, pero sí le va a hacer a la mujer actuar de una manera desinformada e irresponsable y pone al médico en esa tesitura de tener que violentar constantemente. Las nuevas leyes que ha lanzado este gobierno van contra nuestro código deontológico. Parece que están hechas contra los médicos. Las tres, la de la eutanasia, la del aborto en menores y también la ley trans. Todas ellas nos ponen en situación de ejercer la objeción de conciencia con demasiada frecuencia. Nosotros queremos estar con los pacientes, nosotros queremos defender a nuestros pacientes y protegerles. Es nuestra tarea. Y esta ley nos ata las manos. Y además tiene otra cosa peor, y es que estas tres leyes son una injerencia del poder político en lo que es medicina inusitada, vamos, inédita. Nunca se había visto nada igual. El Ministerio de Igualdad, que no el de Sanidad, está dictando las leyes y las normas que debemos seguir los médicos para hacer un ejercicio clínico basado en ciencia, pero no es así. Lo que va a acabar necesitando este país es un ministerio de la soledad, como ya tienen en Inglaterra, por la soledad en la que se está dejando a la mujer, por supuesto a ese feto que no tiene ningún derecho. Los perros tienen muchos más derechos reconocidos ahora mismo en España, a los enfermos incurables y a los enfermos terminales. Hoy es un día muy triste, perdóneme Antonio que le hable así, para los médicos, 16 de febrero de 2023, con estas dos leyes que se han aprobado, la ley trans, que es completamente acientífica, que va en contra de la medicina, que proporciona tratamientos que son irreversibles, con unos efectos adversos brutales a una franja de población que es la adolescencia, que está en desarrollo, que tiene que madurar y que no puede tomar este tipo de decisiones que son para toda la vida. Claro, es un momento muy difícil para nosotros. Le iba a preguntar precisamente sobre esto, doctora González, luego vamos a hablar también de la ley trans, pero efectivamente estamos hablando de que esta ley lo que permite es que una niña o un niño de 16 años pueda empezar un tratamiento de hormonación, pero además sin ningún informe previo desde el punto de vista psicológico, ni médico, por supuesto, e incluso sin ni siquiera el consentimiento de los padres para dar un paso tan trascendental, ¿no?, en la vida de esa persona. Si a usted se le presenta en su consulta un niño que quiere ser niña o una niña que quiere ser niño entre los 14 y los 16 años y quiero hormonarme, ¿usted está obligada a facilitarle ese tránsito, esa transición? Esta ley nacional que se ha aprobado hoy lo que viene a ratificar las 15 leyes autonómicas que ya recogen. En Madrid la tenemos desde el 2016 y una segunda en el 2018, conforme a la cual se han hecho los protocolos tanto educativos en los colegios que son bastante inductivos del transgenerismo, y los protocolos sanitarios. Conforme a la ley autonómica que tenemos, que la ley nacional lo que a cristalizar todas estas leyes autonómicas y a darles todavía un mayor valor, ¿no? Ya en Madrid, por ejemplo, se permite el bloqueo puberal desde Turner 2, eso quiere decir desde el inicio del desarrollo mamario en una niña, esos son 11-12 años. Desde ese momento se le puede, por ley, hacer bloqueo puberal.
es lo que la ley ampara es la terapia afirmativa, que es de la que se están bajando países como Suecia, Finlandia e Inglaterra, que ya han visto los efectos devastadores de estos tratamientos, que tienen unos efectos a largo plazo sobre la fertilidad, que es irreversible, ya no la recuperan, se hacen mutilaciones sobre cuerpos sanos y se ha visto que hay una demanda que es del 3000%, que no responde a ninguna alteración dentro de la anatomía, que responde a un contagio social sin precedentes, donde estos adolescentes que están incómodos con su cuerpo porque un porcentaje muy elevado de ellos tienen trastornos del espectro autista o han sufrido malos tratos o bullying o abusos o tienen un trastorno adaptativo, y no lo digo yo, lo dicen sus madres y lo dicen los profesionales que ahora empiezan a atreverse a hacer terapia exploratoria de lo que hay por debajo, de lo que subyace en ese niño, en esa niña que de repente se levanta un día y dice soy trans. Hay una enorme prisa en etiquetar a estos adolescentes que tienen un disconfort por el desarrollo hormonal, que están muy influidos por lo que ven en las redes sociales y les dan esta salida: te sientes mal, quieres ser chico, eres chico. Esta terapia de autodiagnóstico y autoafirmación del sexo sentido distinto al biológico es algo completamente fuera de toda ciencia y que ya muchos países están recomendando que se haga la terapia exploratoria, que se haga un acompañamiento y una espera vigilante mientras el adolescente madura, porque el 80% cuando ha finalizado el periodo adolescente cambia de idea y ya no siente ese disconfort. Pero el problema, doctora, efectivamente, es esa deriva aberrante que supone el hecho de que alguien pueda sentirse en un momento determinado con esa edad, adolescente, niña, cuando ha nacido biológicamente niño o viceversa. Eso ya luego es irreversible cuando ese proceso se pone en marcha. Y eso es lo que ha llevado efectivamente a que países que ya habían introducido estas leyes, mucho antes que en España, pues estén dando marcha atrás por las consecuencias que está teniendo, ojo, y las demandas que están presentándole al Estado en cuestión. Los Estados, es que mi niña ahora de pronto no se siente niño, como en un momento determinado ustedes creyeron que sí y ustedes ayudaron a que ese proceso se materializara, ¿no? Hormonándole. O en el caso de Inglaterra, donde hemos visto la paradoja de un señor que fue condenado por doble violación, que de pronto dice sentirse mujer y quiere que lo ingresen en una cárcel de mujeres. Es tremendo, es terrible todo esto. Ha llevado a la dimisión, por cierto, de la señora Sturgeon, la primera ministra de Escocia. Y todo esto pasa justo cuando aquí la señora Montero y el señor Sánchez siguen adelante en esta suerte de barra libre. El proceso es irreversible, por tanto, y el daño que se causa a esos niños y niñas es enorme. Y además ya no se puede solucionar, no es retroactivo, vamos. Es devastador. La ley nacional que se ha aprobado hoy no habla para nada de los detransicionadores y de los desistidores que existen ya. Hay una asociación mundial, internacional, donde hay 39.000 detransicionadores que están siendo muy activos en redes y en medios de comunicación para contarle al mundo lo que han vivido, lo que ha sido para ellos todo el camino de reasignación de sexo, y que cuando lo han finalizado, esa insatisfacción que tenían cuando eran adolescentes no se ha resuelto y han llegado a mutilar su cuerpo con mastectomías, vaginoplastias, con cirugías que son muy difíciles de revertir y ya pues no van a poder tener hijos ni satisfacción del deseo sexual, aparte de que las hormonas que han recibido durante el tratamiento de hormonación cruzada, porque esto es una escalada que una cosa lleva a la otra. Primero empieza la transición social y pueden ir al registro civil y decir quiero cambiar mi nombre, quiero cambiar mi sexo, y empieza pues el chico, por ejemplo, que quiere ser chica, a pintarse las uñas, a ponerse falda. A continuación pide que se le bloquee la pubertad para empezar a tener caracteres externos sexuales de mujer. Y lo siguiente es recibir hormonación cruzada, es decir, recibir hormonas para ser mujer. Y en el caso de ser mujer, recibir testosterona para parecer un hombre. La testosterona tiene efectos secundarios como brutales, como el aumento del riesgo de padecer tumores.
una vez finalizada la hormonación cruzada, uno ya ha hecho un camino de autoafirmación en el que además, como las leyes prohíben a los profesionales que se cuestione que eso es lo adecuado, pues la tendencia es a acompañarles en ese camino, y los propios de transicionadores y desistidores reclaman por qué sus médicos no les alertaron de todos esos efectos, de la irreversibilidad, por qué nadie se lo cuestionó, y todo se queda en esas palabras talismán que cristalizan en ideas incontestables, porque si estás en contra o si disientes, pues eres un hater o eres transfobo y fin de la historia, ¿no? Y no tienes cabida. Y eso ha sucedido en países como Estados Unidos, donde esta ideología de género ha sido mucho más fuerte que el criterio de los terapeutas y de los médicos. Y los desistidores lo dicen: ¿por qué no me avisaron de este camino sin retorno, de este sufrimiento que no ha hecho más que aumentar? Y nosotros hoy nos acabamos de meter en este túnel. En ese túnel. Pues doctora Luisa González, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, ha sido un placer escucharla. Muy interesante y muy importante todo lo que nos ha dicho. Gracias, doctora, hasta siempre. Gracias, Antonio. Un abrazo. Qué importante y qué interesante. Sí.